Y tiramos, ¿vale? Vale. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con el Deporte. Hoy nos encontramos con Rubén, que tiene una trayectoria sobre la prensa escrita y no sé si algo más desde hace un montón de tiempo, que además alguna que otra vez he hablado con él y creo que va a tener pues muchas historias que contar. Así que nada, Rubén, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Lo primero, ¿cómo nació tu interés por el periodismo y sobre todo por el periodismo deportivo? Pues a ver, pues es que ya tengo más años que la luz. Pues mira, desde pequeño siempre me gustó el deporte, Ajá, el fútbol, jugaba desde pequeñina al fútbol, bueno, hacía muchos deportes, hice karate como tú, vale. hice natación, pero bueno, el fútbol al final con los amigos del barrio y tal es por donde me fui enfocando. Y, y luego yo tengo el recuerdo de cuando mis padres son de un pueblo, de fuera de Madrid, Ajá. de Toledo, y siempre volvíamos los domingos por la tarde del pueblo, había tráfico a la entrada de Madrid y íbamos escuchando siempre el carrusel deportivo, siempre íbamos escuchando la radio, el pipipi, el de la Gaunas típico, así de los 90, pues eso lo vivía yo casi cada fin de semana. Entonces ahí se me fue metiendo el gusanillo del periodismo deportivo y tal. Y yo creo que ya con 14 o 15 años ya me gustaba un poquito el reporterismo. Me acuerdo de un viaje, pues eso, con 15 años que fui con mis padres, con mi familia a Nueva York y teníamos una videocámara pequeñilla que no se escuchaba casi. Luego cuando lo pusimos en casa no se nos escuchaba la voz, pero yo que todavía no había crecido, pero yo ya como un reportero contando lo que había por Nueva York, ahí flipando tal, y iba contando pues ya como si fuera un poco un reportero. Y así, me gustaba mucho la radio, leía un poco, pero sobre todo me gustaba mucho la radio. Al final no me he dedicado a radio, siempre he hecho prensa escrita, pero así nació un poco. Escuchaba a Manolo Lama, Paco González, que todavía sigue, Ajá. José Ramón de la Morena, en fin, así nació un poco esto. Y a nivel de estudios, ¿lo tenías claro? ¿Que querías estudiar periodismo? ¿O hubo ahí muchas cosas y luego al final caíste en periodismo? O un poquito, cuéntanos. Yo desde el principio era muy de letras, o Vale. sea, siempre ya desde bachiller y tal era de letras, o sea, a mí las matemáticas y tal se daban fatal. De hecho, saqué buena nota para la selectividad y tal, Ajá. pero con matemáticas andaba siempre ahí al filo vamos, al borde de suspender esa asignatura y no poder ir a la selectividad. Ujú. Pero bueno, lo saqué y mi primera opción siempre fue periodismo. Sabes que luego pones Sí, alguna más pones por si varias. acaso no te da la nota, pero sí, periodismo. No sé si puse a lo mejor ciencias políticas, filosofía, no sé, pero todo muy relacionado con las humanidades, con, con las letras. Y bueno, me salió periodismo, estudié en la Complutense. Ajá. Para los que recuerden la peli de Tesis, pues es la facultad esta que parece una cárcel, como un estadio antiguo, y ahí estudié 5 años. Sí, sí, me licencié en 2007, Vale. que es el año que llego a Ibiza. Y luego, ¿cómo te introduces en el periodismo deportivo? ¿Ya desde la facultad con las prácticas o así? ¿O un poquito? Cuéntanos. Sí, ya en tercero hago prácticas en Radio Marca ¿De acuerdo? y en quinto, que ya pues hace ya las Al prácticas final. para final de carrera, pues ahí estuve en lo que era Canal Plus Ujú. y bueno, era el grupo Soge Cable, que era Canal Plus y 4. Y Qué ahí guay. trabajé, pues por ejemplo, con Manu Carrasco, con Manu Carreño, perdón, y, y ahí hice prácticas y yo siempre era enfocada al deporte, que era Vale. lo que mejor se me daba, aunque siempre me ha gustado también otras áreas. De acuerdo. De hecho, aquí también he trabajado pues, local, en política, en fin, en información local, pero el grueso de toda mi carrera ha sido deportes. Sí. Y como dices, no eres de Ibiza, eres de un pueblo de Toledo o de Yo soy de Madrid, cercano, o yo soy sea, de eres de Madrid, Madrid, yo soy de perdona. Madrid. Lo Mi que. familia no somos gatos, como se les conoce, Vale. porque mi padre es de Toledo, mi madre es de Ávila, Ajá. pero yo soy de Madrid, sí, ¿Y sí. cómo llegas a Ibiza? Pues es una historia curiosa, Vamos ahí. porque, a ver, a mí siempre me gustó Ibiza, el mito pues, de la isla paradisíaca, la música electrónica, que también siempre me había llamado la atención. Ajá. Y con mis amigos, ese último año de carrera, venimos a Ibiza. Vale. Venimos en junio, estamos una semanita, nos gusta mucho, tal, pero bueno, sin más. Entonces yo ese año que me licencio, empiezo a mandar currículums, pues mando currículums por Madrid, ya había páginas web y tal, correos electrónicos a los que yo mandaba el currículum, en fin, sobre todo en Madrid. Vale. Pero
dije, voy a ver en Ibiza por por probar, voy a ver en Ibiza qué hay. Y me acuerdo que era el mes de agosto, mis padres en el pueblo, yo estaba con dos amigos en mi casa pues jugando a la Play, porque en una época jugamos ahí mucho al Pro, el de fútbol, jugando a la Play, nos habíamos pedido un chino, rollo Lo amigos normal, total, claro. con 22 años tenía. Y me llama, no sé si, bueno, lo diré porque es un Ya periodista está. que lleva muchísimos años aquí en la isla, que tampoco es de aquí, Daniel Azagra, Ajá, y me llaman de última hora, Ibiza y Formentera, de acuerdo. y ofreciéndome ya, claro, imagínate cómo era en la época, 2007, las vacas gordas, que era todo, Claro, bueno, era la todo economía auge, está, todo sí, sí, bien, sí, todo, vamos. ofreciéndome a mí, un chaval que todavía no había empezado a currar, año 2007 yo tenía 22 años, todavía no había hecho 23, Ajá. y me ofrecen venirme a la isla, me ponían 6 noches de hotel pagado, y bueno, unos primeros 6 meses como a prueba, pero ya como para contrato indefinido y un contrato ya laboral bien, de Sí, redactor, no, ni prácticas ni... Entonces, jolines. claro, imagínate, ya así, mis amigos cuando estábamos en casa y tal, se lo conté, bueno, me escucharon un poco hablar, flipando. Claro. Habíamos estado en Ibiza 2 meses antes, Ajá. era como Era nuestro... lo idílico, Claro, lo... era un poco algo idílico y tal. Y además era como un día para... Me dieron como una semana porque les Ostras. pedí un poco unos días. Claro. No estaban ni mis padres en casa, yo... eh, y me vine. ¿Y tus padres, cuando Me escucharon la vine. noticia, Nada, mis que padres siempre han dejado, o sea, te han volar en dicho plan, sí, para sí, para adelante? adelante lo que salga y apoyándome siempre en todo. De hecho, las 6 primeras noches sí que estuve en los apartamentos del puerto, que me lo Vale. puso, porque la última hora, no sé si recordáis que estaba en los pasajes del puerto, Sí, es verdad. Ajá. ahí no me acuerdo el nombre de la calle, pero los pasajes del Sí. puerto, en un primer piso, ahí estaba el última hora. Y entonces me ponen en los apartamentos del puerto, que estaba al lado, 6 noches y claro, yo ya me tenía que buscar algo y Ya. no era como ahora, que era casi imposible, Claro. pero no era No tampoco era tan fácil, fácil. claro. Entonces mi padre también a través de internet y tal, consultando, no sé si era entonces Mil Anuncios, estas páginas, claro, no era como ahora. Y salió algo en Calle Aragón, 4 o 5 días, y ya sí que a través de una compañera del trabajo me surge ya un alquiler estable en Cambises, donde ya ahí estoy más de 2 años. Qué bueno. Pero el tema es que empecé, en el trabajo fue bien la cosa en la última Ajá. hora y ahí seguí y desde entonces no me he movido. De la Y, isla, 17 años llevo ya. ostras, y has rodado un poquito, ¿nos He puedes rodado un explicar un poquito. poco? Sí, pues en el última hora, allí en los pasajes del puerto estuvimos, no me quiero equivocar, pero yo entro en 2007 Ajá. y creo que en 2011 o por ahí nos vamos a Vía Púnica, Vale. a ya una sede, la redacción ya más grande, más amplia, mucho mejor, donde ahí estuvimos hasta 2014, cuando cerró la delegación de Ibiza. Última hora, la sede central está en Mallorca Sí. y con la crisis, años 2000, desde el 8 al 11 y ya a partir del 11 al 12 ya muchas empresas hacen ERTE, ERES, bueno, muchos sitios cerraron Ujú. y decidieron cerrar la delegación de Ibiza. Vale. Bueno, yo recuerdo la redacción, es que me viene a la memoria la Claro. redacción de la última hora inicial ahí en el puerto, que era un primer piso todo lleno de periódicos, ahí era la típica redacción Ostras. que uno puede Ajá. imaginarse, rodeado todo de montones de periódicos, todos muy apilados ahí en nuestro ordenador, todavía creo que se podía fumar y algún compañero fumaba, o sea, como El lúgubre y así, sí, sí, sí. ambiente... Además, claro, todo muy rudimentario, todo muy anacrónico, salíamos a veces a las 12, 12 y media, claro, porque todo era mucho Sí, más más escrito, analógico. más analógico. Pero guay. Ahora hay muchas más ayudas. Sí, sí, sí. Y las delegaciones, las federaciones te facilitan todo, es mucho más inmediato. Más Las directo. fichas técnicas, las actas, tal, todo lo tienes mucho más a mano. Antes había que llamar al delegado de tal, oye, pásame los 11 o Claro. las alineaciones, tal, los cambios. Era un trabajo mucho Era más. curioso, Sí, ¿no? sí, Eso. sí. De esos primeros años, pues yo recuerdo ir a los partidos de baloncesto, que claro, hoy tenemos un equipo que está a 2 partidos de subir a la segunda categoría, lo que era el oro. Ya ves. Pero entonces cubríamos primera división balear, Ajá. con mucho había Liga EVA, que estaba el Ibiza Basket, esa graduada, Sí. el Can Cantó, yo recuerdo ir partidos a Esvivé donde jugaba el Can Cantó con la libreta
y apuntarlo. cada canasta ir anotando. Ostras. 2 puntos de fulanito, 2. Si metía otro, más 2, más 3, era un triple. Y así. Luego hacer la suma y cuadrarlo. Claro. Que eso parecía como Sí, en sí, el banco, hacías un caja, cajero. era- Sí, sí. Y si no te cuadraba ya, si habías ido con el compañero de otro medio, Cuadrar con el oye, otro y tal. no sé qué. Y si no, claro, igual esperar hasta la noche o llamar al delgado tal para cuadrarlo. Porque, en fin, era todo. Y acudir Qué a los guay. sitios porque, claro, no, hoy en día casi todas las competiciones, sobre todo nacionales, se retransmiten por streaming, en fin. Ahora en eso sí que ha mejorado nuestras condiciones de trabajo muchísimo. ¿Y tu primera cobertura deportiva en Ibiza fue directamente lo que te contrataron, para decirlo así? ¿Ya fue a deporte o primero empezaste a rodar un poco y luego ya No, te yo metiste? llegué para la sección de deportes. Vale. Yo llegué porque había una vacante y yo ya empiezo en deportes y ahí sigo en deportes. De acuerdo. Entonces, bueno, cubríamos un poco de todo, pues igual partidos de estos de baloncesto, Ajá. fueron los primeros que hice. No recuerdo exactamente la primera cobertura, porque había que cubrir de todo. Pues a lo mejor estabas tú haciendo un campeonato por ahí de cara de gol y había que... Había que No, cubrir. pero lo bueno de Ibiza es que hay muchas modalidades, muchísimos deportes, muchas disciplinas en las que pues está, por ejemplo, el bádminton, el karate, Ahora. el tiro con arco. O sea, Ibiza ha dado campeones de unas modalidades mucho más minoritarias Sí. y eso es algo espectacular y que nos ha dado mucho trabajo, pero muchas alegrías también. Y de los primeros años, yo creo que fue 2008, yo recuerdo también una anécdota que es un partido que viene aquí la selección de Brasil, creo que era sub-14 y sub-16 de fútbol, hablamos. Ostras. Porque había un director deportivo en la antigua Ibiza, Ajá. la Sociedad Deportiva Ibiza, de Pedro Ortega, que se llamaba Tony Lima, y él tenía mucha relación con la Federación de Brasil y tal. Y entonces logró traer a Brasil, creo que eran, no me quiero equivocar, sub-14 y sub-16, Joder. para enfrentarse a la selección de Ibiza y Formentera, de las categorías. Y jugaron en el campo municipal de San Antonio. Vale. Y en esas selecciones estaban, pues, todos lo conoceréis, Neymar. Por Ostras. ejemplo, Neymar, con 14 años. Y está Coutinho también. Luego llegaron a profesionales. A mí, por ejemplo, claro, en esa época no. Claro, Ya no, llamaban la no atención. es- O sea, ya se oía, oye, ¿quién pueden destacar? Pues está este, tal. A mí me gustó más personalmente Coutinho, por esos Claro, dos partidos que no, jugaron no. ahí. Pero estaba Neymar y, ostras, que venía aquí la selección de Brasil y tal. Y claro, yo tendría 23 años. Y bueno, ya para mí eso, dentro del Claro, deporte Ibiza, que antes, claro, estaba mucho menos en el foco nacional, porque hoy en día tenemos equipos en categorías nacionales, pues, fútbol, baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol, pero antes es verdad que no había tanto. En esa época, como referentes, que además lo recuerdo con mucho cariño porque también fue algo muy importante para la isla, eran el PDV de baloncesto Sí. femenino, Pues que te estuvo pensaba. muchos años en la liga femenina, Ajá. llegó a disputar competición europea, o sea, teníamos Sí, estuvieron aquí top. top. Y el Pucci de balonmano, que también fue un referente. Y ha dado jugadoras, bueno, Ana Ferrer, que todos la conocemos, Sí. o ahí empezó también Paulina Pérez Bufón, que hoy en día es internacional, o sea, es una de nuestras principales deportistas. Sí. Y nos has hablado, ¿cómo ha evolucionado el panorama deportivo de Ibiza desde que tú comenzaste? A nivel deportivo es brutal, o sea, el Vale. crecimiento que tiene el deporte. Ya como te comentaba antes, había muchísimos deportistas de alto nivel, muchos equipos deportivos de disciplinas minoritarias, que siempre además desde los medios locales hemos tratado de seguir con interés, con cariño, porque al final no dejaban de sacar deportistas, chavales que empezaban con el deporte, que aquí se podían interesar pues por el tiro con arco, el bádminton, el judo, el karate, aparte de los mayoritarios como eran el fútbol, el baloncesto o balonmano. Y bueno, pues es verdad que también mucha gente detrás, empresas de la isla, Sí. se han involucrado mucho y han hecho posible pues que equipos de una isla con la proporción de habitantes que tenemos y las dificultades añadidas que tenemos de vivienda y tal, pues que puedan llegar tan lejos, ¿no? Como estamos hablando del balonmano en la segunda división masculina, el baloncesto, pues eso, a 2 partidos de poder subir a Leboro, que es increíble, ¿no?
La Audi Ibiza, pues ahí la tenemos, ¿no? También Ahora ahí aquí. luchando por regresar a la segunda división, pero también está el Gasifred de fútbol sala, que precisamente me he cruzado ahora al venir para acá con Vicentur, que es un emblema del Gasifred de toda la vida, responsable de prensa, delegado, lleva muchísimos años, toda la vida vinculado al Gasifred, y con él pues hemos ido creciendo. Yo cuando llegué, Bueno, el Gasi llegó a División de Plata. sí. Ya fueron unos años muy dorados para el fútbol sala de aquí. Luego bajó, pero otra vez se ha recuperado, y ahí le tenemos, ¿no? Que con un poquito más de apoyo quizá pueda optar a, quién sabe, a luchar por subir a Primera División. Qué bueno. Y en estos últimos años, ¿cuáles son los deportes que crees que han cogido más relevancia? Hombre, el fútbol, la llegada de Amadeo Salvo, ¿Vale? pues al final es un empresario que ha puesto mucho dinero, que es verdad que lleva 10 años poniendo dinero. Muchos dicen, joder, que esto es como a fondo perdido, Sí, sí. como una inversión, pero Ajá. claro, llevas 10 años invirtiendo, y al final llegaste a la categoría donde sí que se puede ya tener una holgura económica y tal. Pero claro, el deporte es así, y bajas y otra vez te Y ves. vuelves otra vez a Sí, sí, pasos sí. atrás y cambia Entonces, todo. es verdad que como categorías, pues claro, con la Audi Ibiza ahí cuando estuvo, y si todo va bien y le acompaña la suerte y los resultados, vuelve a segunda Ajá. división, pues claro, es tener aquí una categoría y unos equipos, y bueno, pues mediáticamente y de todo, pues mucha repercusión. Luego también el baloncesto, hemos visto como el Básquet San Antonio pues ha conseguido formar una comunidad y una masa social muy importante, ¿no? En toda la isla, no solo en el pueblo, Sí. en San Antonio. Y es bonito ver cómo va creciendo un club con unos cimientos fuertes, con empresas locales, con el apoyo de la afición, que también se ha volcado, y se ve como el pabellón se llena, Qué y bueno. cómo acompañan al equipo fuera de casa, como en los playoffs. Y, y bueno, la verdad es que pues, estos deportes han crecido mucho, pero ya te digo, no paramos de escribir noticias de todo tipo de deportes. Es una locura. Yo a veces digo, madre mía, es que no tenemos ni gente ni espacio Para poder meter para todo lo poder que dar hay. todo lo que podríamos dar. Ahora un chico está el kickboxing, pues ¿A Jordi? Jordi, Ajá. que fíjate dónde está llegando. Sí. Por poner un ejemplo. Sí, con el badminton, Claro, el con tenis de badminton está en mesa, primera división. Claro, es que al final aquí hay un volumen de Sí, sí, deportes y estos sí. minoritarios que me has dicho, tiro con arco. Sí, Bueno, sí, sí, tenis de mesa. Es que no me quiero dejar ninguno claro, porque no, no, luego. pero es que es imposible dejarse Pero ninguno porque es claro, que son pero es que muchos. están en primera división. Sí, Es que se dice pronto, que no es primera claro, nacional, claro. o no, no, es la máxima categoría. Hay que tener no solo capacidad económica, al final tener gente detrás que trabaja bien Claro. y que hace las cosas bien, y bueno, y la verdad es que oye, es un gusto también poder escribir de equipos, y sobre todo minoritarios, y de gente que está sentada y afincada en Ibiza, y que lo lleva así. Qué guay. ¿Y cuál ha sido el evento deportivo más memorable que has cubierto? O que tú recuerdas para ti más A ver, memorable. hay varios, ¿eh? Hay varios. Bueno, Claro, todos recordarán la eliminatoria de Copa del Rey que juega la Audi Ibiza contra el Barça. ajá, Es probablemente uno de los eventos más grandes, que sí, con 6.000 espectadores en Camp Nises, viene el Barça, ¿no? claro. Y te gana al final con un gol de Griezmann, que estuviste a punto de eliminar al Barça. Eso fue especial, eso fue bonito. Pero por ejemplo, hace poco, hace 2 años, la visita a la selección española femenina, que Ajá, luego gana el Mundial, pues eso también fue histórico. Estuvieron aquí una semana, fue un ajá, stage sí, en el que jugaron varios amistosos con sí, China y con. sí, No recuerdo. Y claro, ellas hablaban de que luego ganan el Mundial, y fuimos como el talismán, ¿no? La claro. isla que les dio suerte, que estando aquí, luego pasó todo lo de Rubiales y Jenny Hermoso, que vinieron a celebrar, Sí, que pues claro, se vinieron, habían que estuvieron. comprometido, aquí habían forjado esa leyenda de luego ganar el Mundial, y vinieron a celebrarlo aquí en las calles, pues con muchísima gente, con muchas niñas que al final, oye, para ellas es un referente, y muchas se habrán iniciado en el fútbol, en el fútbol sala, pues teniendo una campeona del mundo, ¿no? Han sido eventos pues muy importantes, recientes. Claro, yo mis primeros años, pues
mm, no había esa trascendencia de esos eventos tan grandes. importantes. Por supuesto había otros. Eh, por ejemplo, yo también recuerdo con mucho cariño, también es de fútbol. A ver si Bueno, luego me recuerdo alguno que no sea del deporte rey. El Atleti Bilbao o sea, el Formentera elimina al Atleti en San ajá. Mamés y yo pude Ostras. estar allí, yo viajé con el equipo. Joder. Una eliminatoria histórica también, que elimina el Formentera, que era de segunda vez ese año, al Atleti Bilbao en su casa, allí en San Mamés. Un partidazo en el último minuto, mete gol creo que fue Álvaro Muñiz, una explosión y eso Claro, es muy bonito. vaya- Luego también fui a la siguiente eliminatoria contra el Deportivo Alavés, allí ya perdieron, Ajá. pero pues Claro, claro. también muy, no sé, lo recuerdo con mucho cariño. La información debe ser brutal. Luego, un poquito, ¿cuáles son los desafíos o cuáles las dificultades de cubrir deporte local en una isla como Ibiza? Que al final es pequeño y también me imagino que seréis los que sois para cubrir Claro, tanto deporte a sí, veces. sí, sí. La pena es no poder seguir a todos como nos gustaría. Vale, Es decir, tener que elegir o decidir en función de la categoría muchas veces o de la masa social o de tal, pues a qué partidos o qué eventos puedes estar in situ. Si somos dos o tres a nivel humano, pues dos o tres personas. Si hay 8 eventos, al final tienes que elegir y no siempre a lo mejor eligen lo mejor o lo más importante para todos, para la sociedad, en fin. Eso a nivel humano, claro, el periodismo ya sabemos cómo está, cada vez somos menos. claro, por eso. Entonces, lo bueno es que a veces, pues, con los partidos en streaming y tal, pues puedes estar echando un ojo a uno, si tienes que ir haciendo otras cosas y tal, y al menos puedes ver un poco, porque antes te basabas a lo mejor Una planilla. en la ficha técnica Claro, del partido. O con mucho pegas un toque al entrenador y que te contase, pero su versión. claro. Hoy, si puedes tener un par de ordenadores y vas viendo en streaming al Ibiza, al usuario Ibiza de voleibol, y mientras está el Gasifred por otro lado y lo estás viendo, si juegan fuera de casa, claro, los partidos de fuera de casa es al final donde no podemos estar. ¿Qué más nos gustaría poder acompañar, por decir, al equipo de máxima división, si es la Ibiza Ajá. o si mañana es el Básquet San Antonio, Ir viajar al con el partido. equipo? Claro. Nos encantaría, pero es que es imposible. Es imposible. A nivel humano, porque dejas la redacción con un compañero para todo lo demás, y a nivel económico, porque hoy en día las empresas periodísticas, sobre todo de prensa escrita, pues están como están. No hay demasiados ingresos a nivel de ventas y luego publicitarios pues tampoco también bajan. Vale. ¿Y qué papel juegan las redes sociales ahora mismo en tu trabajo? Hoy en día mucho, Vale. mucho. Por ejemplo, tenemos tanto volumen de deportistas aquí destacados o de clubes deportivos. Antiguamente yo recuerdo a algún compañero que era reacio a esto de las redes sociales Ajá. y tal. Y esperaba, o gente espera, pues que te llamen, ¿no? Que los clubes se pongan en contacto con el diario, que es Claro. de donde estoy, llevo 7 años en el diario Ibiza, o que te manden emails, que todavía muchas delegaciones o clubes lo hacen. Lo hacen, ¿no? Te Vale. mandan email con información, con fotos. Hoy hemos estado este fin de semana en el Campeonato de España y no sé qué y tal. Perfecto. Pero hay algunos que no. Y esto no es una obligación ni de Claro, clubes ni de totalmente. deportistas hacerlo. Yo el otro día me entero de que, por ejemplo, Andrea Romero de Formentera Sí. ha sido bronce en el Campeonato de España de 5 kilómetros ruta porque Vale. lo sube a Instagram. Claro. La veo en Instagram con la medalla, tal, bronce nacional, no sé qué. Es una notición. Claro, totalmente. Joder. Pero claro, tenemos tal Hay volumen volumen. que no puedes llegar a todo. Ajá. O sea, entonces lo vi y rápido pues se elabora la información, tal, y es una noticia muy importante para el atletismo pitiuso. Y como eso, pues muchas otras cosas. En Facebook también. En Facebook todavía, aunque hoy en día es una Ay, red eso te iba social a que se ha decir quedado un que. poco estancada, Ajá. pero a nivel de noticias, pues hay muchos clubes o federaciones Que ponen. que suben sus noticias en Facebook, o lo Ajá. comparten en Facebook, igual también en Instagram. Otros pues son más de Twitter, pero al final tú encuentras
somos periodistas Claro. y nuestra labor es informar y recabar la información, luego contrastarla, tal, pero hoy en día se abre el abanico y llegas también alcanzas mucho más, que antes igual pues había deportistas, clubes o deportes no tenían tanta visibilidad porque no podíamos llegar a todo. ¿Y cómo se influye la estacionalidad turística a nivel de cobertura deportiva? Bueno, pues cambia en el sentido de que, claro, por ejemplo, hay eventos deportivos que cuando se quiere desestacionalizar, que es algo por lo que se lleva luchando muchos años, pues se concentran en hacia la primavera, Semana Santa y Sí. tal, o el inicio del otoño, pues o en octubre, muchas pruebas deportivas, si el tiempo acompaña, pues sobre todo al aire libre, estamos viendo como hay pruebas que incluso para el Consell de Ibiza son pruebas de interés turístico y que han ganado muchísimo número de participantes, mucha visibilidad, no me quiero dejar, pero bueno, las maratones, la media maratón, las pruebas de la Vuelta a Ibiza de ciclismo, son pruebas que ya tienen un impacto nacional e internacional, se han posicionado en el calendario de carreras importantes y han traído figuras, vamos, figuras internacionales. Entonces, la verdad es que la isla por ese lado se ha ido abriendo un poquito, ha ido alcanzando pues, los meses de abril completos y de octubre, y hoy en día, también gracias al deporte, se puede hablar de una temporada casi de 7 meses. ¿Alguna anécdota curiosa o divertida, algo que puedas contarnos así, ya que llevas, como dices, una buena, una buena trayectoria? Sí, no, a ver, divertida no es, Bueno, porque... anécdota. no, pues, por ejemplo, en 2000, creo que fue 2014, Ajá. me acuerdo que Sí. Juan Joserra, que fue triatleta muy importante y ahora es organizador de pruebas populares, del triquí, de niños, siempre está ahí metido, ¿no? Y organizando todo tipo de Todo lo que haya pruebas y tal. distancia, él está metido. Claro. Pues él ya había intentado el cruce a nado este Sí, desde la península, se podía ser desde Javia es de Javier. hasta Ibiza, ¿no? Ajá. Imagínate. Es que lo pienso y claro, él lo hizo David Meca, pero que era un Sí. club marquista, creo que fue en 2006, yo todavía no había llegado. Y Juan Joserra, claro, dice, venga, lo voy a intentar. Y creo que en 2012, por las corrientes, Tuvo que de todo, pues al parar. final tuvo que parar y desistió. Pero en 2014 sí que... Y claro, nosotros siguiéndolo, ya entonces había pues un seguimiento, satélite, no sé qué, como los barcos por Sí. GPS, le iba viendo ahí como iba avanzando ahí. Madre mía, y contactabas con su mujer o con alguien que fuera ahí en barcos de apoyo o algo, y cómo va y no sé qué. Y creo Hostia, qué bueno. recordar que, claro, él llega, pues yo que sé, igual a las 6 de la mañana. Sí, era de madrugada. Claro, Ajá. pues venga para allá, hay que ir para allá, claro. Me levanto, claro, todos pendientes por la noche Claro. de a ver cómo iba a ser. Y fuimos para allá y él llegaba justo a Calador. Sí. A Calador llegó. Y allí, pues allí esperándole y llega el pobre hinchadísimo. Eso te iba a decir, digo la Hinchadísimo. imagen primera tiene que ser La primera curiosa. imagen fue los labios, todo, claro, de la sal, De las 42 horas creo que fueron, ¿no? no, Algo así, cerca no de sé, 40, 37, 30, no no sé, lo sí, sé. muchísimo, cerca de 40 Sí, horas. sí. Pero imagínate, pues otro eventazo a nivel deportivo Qué brutal. guay. Sí, 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 Hostias. sí. No, la verdad es que en estos 17 años que llevo, pues claro, hemos cubierto todo tipo de noticias, de peripecias. Pero bueno, lo que te he contado de la llegada de la selección española, pues fue un puntazo. Claro. Luego que compitiera, haber tenido olímpicos como Dani Morillo, que estuvo en Pekín, ¿no? En Sí, 2008, creo 2008 en que tiro con sí. arco. Luego Martur en Tokio en Marcha. 2021, en Ajá. marcha, que queda cuarto. Otra prueba que está ahí con el bronce y al final en los Y últimos metros se le escapó. También viéndolo, pues es bonito cubrir, ¿no? qué Esto, bueno. que al final no todo el fútbol, baloncesto y tal, como yo veo otros medios a nivel nacional, o yo cuando vivía en Madrid y tal, pues al final estaba muy enfocado en... Pero aquí, ya te digo, intentamos dar cariño, dar visibilidad y dar apoyo a deportes minoritarios y también al deporte adaptado, que creo que también es muy importante. Y tenemos figuras pues como Javi Vergara, que ha tenido una historia de superación brutal tras el accidente ese que tuvo,
que cualquiera, fíjate qué vida a nivel mental, cómo te tienes que reconstruir y él pues a través del deporte ha sacado todo lo mejor que tiene adelante y está compitiendo ya por ser paratriatleta. Sí. Es decir, increíble en 3 o 4 años. Sí, en 4 años creo. Y luego pues Alex Díaz también, que ha estado en unas Paralimpiadas. Eso, Es una eso es una locura. Es una locura. Entonces, pues tenemos mucha gente, muchos deportes a los que tratamos de cuidar y de acompañar en su camino. ¿Y alguna te viste alguna figura deportiva que tú recuerdes? Con especial. Puede ser todo, ¿eh? Puede ser Claro. conocida como no conocida, como. Claro. Es que Licenca de dentro de fuera. esto siempre, como siempre, nos centramos más en lo nuestro, ¿no? Sí. En lo de aquí, en ser altavoces también de deportistas. Por ejemplo, he hecho entrevistas con Javi o con Alex muy importantes. Me acuerdo en su día, pues por ejemplo, Irene Colomar, que luego ha sido seleccionadora española nacional absoluta, y llegaron a lo más alto a nivel internacional. Irene Colomar, Cristina Ferrer en karate. Sí. Pero luego así, nombres un poco, pues cuando ha habido una prueba de atletismo, Martín Fiz, García Bragado, que han estado por aquí dando apoyo a los organizadores de aquí. Luego pues cuando ha venido, claro, yo en mi época, pues como merengue, pues me gustaba mucho el Madrid y tal, y pues que viniera Raúl González con el Castilla y poder Hostia, hablar verdad. con él, hacerle preguntas y tal, pues estaba muy bien. Pero luego yo guardo con especial cariño porque siempre me ha encantado, soy un forofo y un amante del ciclismo Ajá. desde pequeño. Joder. O sea, a mí lo de las siestas no, yo Tú bien ciclismo. la Joder. neta. Hasta las llanas, que eso ya es de friki total. Ajá. Pues que, por ejemplo, poder entrevistar o charlar charlar, o hablar, lo que sea. a Miguel Indurain o Alberto Contador, que han sido referentes, pues para Ya mí ves. ha sido especial. Sí, Alberto Contador ha sido una referencia en el ciclismo para mí. Lo fue Perico, pero a Perico no le he podido enganchar. Perico Delgado. ¿Y cómo manejar las situaciones delicadas o las controversias que puede haber en el ámbito deportivo? A ver, el periodismo al final estamos ahí para intentar pues bueno, contrastar la información, que al final es lo que nos puede diferenciar un poco de las fake news o de la gente que hoy en día pues sube cualquier tipo de noticia, y nosotros, gustemos más, gustemos menos, lo que intentamos es contrastar. Vale. Es lo que hemos estudiado y pues nuestra vocación es intentar, ya sé que por supuesto hay empresas que no se dedican a eso, o medios de comunicación mucho más parciales, o que están financiados por X o por Y, entonces la información está un poco sesgada. Pero nuestra obligación deontológica, ética, como se quiera decir, es contrastar la información, intentar contar la verdad, como sea, ¿no? Y en el deporte igual no es tan complicado como a lo mejor en política, que ahí sí que te metes en más fregados. Pero a veces no gusta a todos lo que uno publica. Al final tú tienes que pensar en el lector y en que tienes que informarle y él recibir la información con la mayor imparcialidad. ¿Qué pasa? Que si hay algún tema espinoso, claro, tienes que intentar tener mano izquierda y hablar con las máximas fuentes posibles para acercarte lo máximo a la verdad. Oye, si al final molesta a uno, molesta al otro, es lo que hay. Una de las máximas del periodismo es que tú no puedes ser amigo de todos, ni de los partidos políticos, ni de las empresas, ni de tal. Al final te debes más al lector y a la ciudadanía y a informar bien. Dicho esto, habré cometido 1000 errores, no le habrá gustado algo que publicaba a alguien, a veces por las prisas metes la pata y estas cosas hay que admitirlas, y para eso está el derecho a la rectificación, la fe de errores. Y así intentamos trabajar, como en todos los trabajos, que hay errores, hay equivocaciones, se intentan hacer sin maldad, aunque por supuesto hoy en día con tanto volumen de información, con las fake news, con redes sociales, con todo lo que es tenéis complicado alrededor. y hay muchas críticas al periodismo, pero bueno, luchamos lo llevamos ahí, intentamos hacerlo lo mejor posible. Vale. ¿Cómo ves el futuro del periodismo deportivo local en Ibiza?
Pues si esto sigue así, o sea, vamos a necesitar más manos o no sé, o el Vale. ChatGPT o alguien, porque al final Alguien que no vamos descubra a, que sea no un vamos a dar bot. abasto. Sí, 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 sí. No, por nosotros genial, o sea, ahora que tenemos varios playoffs de ascenso, Sí, además eso es un acumulado. claro, alguno puede pensar, ostras, ¿Ahora qué? mejor. No, pero para nosotros siempre es un incentivo. Ajá. Mayor categoría, al final no es lo mismo cubrir, pues eso, salvando de las distancias y tal, pero en tercera división que segunda división, que hay tres categorías de por medio. Totalmente. Pues al final el ambiente en las gradas, la cobertura, los equipos, la calidad, el nivel deportivo que se ofrece es mayor. Sea en balonmano segunda o primera si algún día subieran, en baloncesto la actual primera FEB, que era la LEB Oro, pues sería algo, vamos, histórico Magnífico. y brutal para los amantes del baloncesto. Que aquí pues vienen estudiantes, por ejemplo, ¿no? Joder. Claro, es que hablamos ya de, son palabras mayores. Yo soy un equipo. Y bueno, y a mí la resistencia que tienen muchos los presidentes de los clubes, la gente de la directiva, los que están ahí siempre comiéndose la cabeza, a lo mejor tienen sus trabajos y tienen que dedicar muchas horas Claro. a luego el equipo, pues esa constancia y esa voluntad que tienen de mantener, pues por ejemplo el Gasifred, ¿no? O equipos como el Transmapi de balonmano, pues al final requiere mucho gasto de todo, ¿no? A Sí. nivel emocional, a nivel económico, el estar siempre llamando a la puerta de empresas, el contactar con jugadores y luego el tema de la vivienda. Ese es un tema Que ahí da que para. afecta a todos los niveles, Claro. ¿no? A todos los niveles. Ya con tu experiencia, alguien que se quisiera iniciar en el mundo del periodismo y sobre todo el periodismo deportivo, ¿qué consejo le darías? A ver, sobre todo que busque siempre eso, ¿no? No intentar contentar a alguien o simplemente contar lo que le gustaría que le contasen a él y que fuera real, ¿no? Vale. Que luego no Qué se bueno. llevase el chasco, ¿no? Ostras, me han mentido, ¿no? O me han dicho algo que no es así. El acudir a las fuentes oficiales, a las máximas fuentes posibles, no quedarte en la versión de uno, ¿no? El no caer en, no sé, en la conspiración o no sé, la desconfianza hacia todo. Es cierto que hoy en día no se puede confiar a ciegas en quien nos mandan, pero los organismos oficiales al final es gente que se dedica a ello y ya si dudas de todo, si ponemos todo en duda, las fuentes oficiales de la policía, de los institutos nacionales de estadística o de... Pues entonces, ¿dónde vamos? Claro. Tenemos que intentar contrastar y acudir a fuentes oficiales para contar la verdad. Es como si yo en un partido de fútbol no me fío del acta del árbitro. Pues entonces, ¿qué hago? Pues un No poco lo que tiras. está sucediendo en parte de la sociedad hoy en día y con las redes sociales y tal, es que quieren desconfiar y negar todo, que al final caes en lo absurdo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos fiamos de ti? ¿O nos fiamos de, no sé, de la policía que cuenta las cifras oficiales de tal? Entonces, bueno, pues que sobre todo que eso, que tenga vocación de buscar la realidad, de contar lo que sucede con la máxima honestidad y buscando un poco diferentes versiones, pero sin alejarse del camino de lo que es correcto y de una ética y, en fin, de los valores que siempre hemos intentado como sociedad tener. Lo que pasa es que hoy en día a veces uno no sabe ya lo que son los valores buenos ni malos ni... Y ya, última, para ir acabando, ¿algún proyecto, alguna cobertura o algún evento que te gustaría a ti realizar próximamente? A ver, pues, por ejemplo, si vinieran así selecciones nacionales Qué guay. sí, selecciones nacionales, aquí algún evento guapo de selecciones estaría bien. La verdad es que no podemos pedir mucho más porque es que en Ibiza hemos tenido de todo, hemos tenido mundiales de triatlón, o sea, los circuitos últimos Sí, profesionales la TCR, son una pasada. es Son una una pasada. locura. Vienen los mejores triatletas. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que le puede no gustar, que le incomoda que se corte una carretera porque ese domingo quería ir a comer tal. Y mira esto de las bicis que hacen por aquí. Pero tiene que pensar que son eventazos. O sea, por ejemplo, esos.
es que hemos organizado, yo desde que estoy aquí, es que no sé si falta, sí, un Pues campeonato del mundo de atletismo, pero se, vamos, se organizó el Red Bull, que es una cosa también fuera de lo claro, común. O sea, es que aparte de lo que son eventos de triatlón, de mundiales, que se hicieron los mundiales, claro, los partidos los amistosos, claro, 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 todo claro. eso, aparte se han hecho eventos curiosos, que es Sí, de que... todo. Sí, porque Ibiza ha conseguido en los últimos años, gracias a también los organizadores pues, de la Vuelta a Ibiza, de Ajá, la Ibiza Media Maratón, de la Santorini Maratón, de tal, pues posicionar a la isla y enseñar al mundo, a Europa o a España, que somos mucho más que una isla solo de calitas bonitas o de fiesta o de tal, que aquí hay un escenario increíble para hacer deporte al aire libre, que además se organiza bien, sí, o se intenta organizar bien, oye, a todos se nos escapa a veces pues que hemos cortado una carretera que es justo tal, pero eso se toma nota y se intenta seguro. arreglar para la siguiente. Entonces, joder, queda poco, a ver, pues que yo qué sé, que venga la selección española aquí a jugar a Cambises, o si se construye un estadio un poco más grande y más joqueto que vengan, o una Copa del Rey una Final Four, pero claro, o una etapa de la Vuelta a España, una prólogo o tal, pues a mí que soy un amante del ciclismo, que se hiciera aquí la etapa prólogo de la Vuelta a España, ¡buah! Me encantaría. Qué bueno. Ya, para acabar, ¿alguna petición, algún mensaje, algún agradecimiento, algo que quieras añadir? A ver, yo por agradecer pues a todos los deportistas y a todos los representantes del deporte que siempre nos han tratado, que es casi siempre con cariño, que nos tienen siempre en cuenta el diario Ibiza para informar al lector y a la gente de Ibiza, como siendo una isla tan pequeña y un medio al final que se enfoca en Ibiza y Formentera, pues tener tal volumen de deportes, pues eso, de carácter nacional o de deportes minoritarios que siguen avanzando y que los delegados insulares, que la gente que trabaja en los clubes no para, no, es incansable, ¿no? Su trabajo, su dedicación para sacar a niños, que la verdad es que tenemos un deporte base amplísimo, que siempre a nivel demográfico es vamos, está en lo más alto de España siempre. Y entonces agradecer por su trabajo y que cuenten con el diario para informar a la gente y para que más niños pues lo puedan ver y quieran meterse en un deporte u otro. Tienen un abanico tan amplio que la verdad es que se puede hacer mucho deporte en una isla que en teoría luego cuando se hacen mayores pues está muy loca. Un amigo hablaba de que es como es esquizofrénico el tema de cómo puedes tirar puedes tirar tu vida si te vuelves loco. Totalmente. O mucha gente pues se va afuera o tienes trabajos estacionales o nos dedicamos cada vez más al sector servicios y al turismo, pero los chavales que cuando empiezan a iniciarse y tal, el deporte la verdad es que les ayuda mucho a la hora de crecer, evolucionar y pensar de una manera pues con valores del deporte, que te enseña el deporte. Pues Rubén, muchísimas gracias. A ti, Pedro. Espero que lo haya hecho medio bien, que me he puesto en la boca del lobo Y yo no te he hecho ni entrevistándote. una pregunta, ¿eh? No, 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 ojo, el lobo, Me has ha estado costado, es ahí. No, increíble, no, sí, la sí, verdad sí. que, bueno, ha sido una pasada. Y nada, también agradecer al Ayuntamiento de Ibiza que, bueno, nos ofrecen este espacio para poderle dar voz a todo el mundo y así pues poder conocer este tipo de historias que quizás no las conoceríamos de otra manera. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Pues muy bien, tío. Hostias, te he entretenido más de